todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy ya en la día número 60 de la pandemia. Bueno, falla renal aguda en niños es uno de los aspectos más importantes y patologías comunes dentro de la patología de los niños, y por lo tanto pues tenemos que considerar y abordar en cuanto a la tenemos Es es una disminución del filtrado glomerular manifestado por la elevación de la creatinina sérica. Sin embargo, frecuentemente se retrasa y es imprecisa al reflejar una verdadera filtración glomerular. Sin embargo, pues sí podemos considerar que es el único biomarcador disponible en la actualidad, económico, accesible y rápido. Hay otros biomarcadores que se han estudiado recientemente en los cuales pues sí han resultado con una buena puntuación estadística en relación al diagnóstico. Por ejemplo, un niño en estadios tempranos de insuficiencia renal aguda tiene marcadamente una reducción del filtrado glomerular y al mismo tiempo puede tener una creatinina normal o ligeramente elevada, ya que no tiene la suficiente acumulación de creatinina. Por eso es muy imprecisa en relación a la cuestión del diagnóstico. En cuanto a la clasificación, encontramos que el rifle, que es una modificación principalmente al aspecto del rifle en adultos, modificada para niños, donde se establece como punto importante riesgo, daño y falla renal aguda. Esta característica fundamentalmente tiene unos ajustes en cuanto al aspecto de diferencias en relación a los adultos. Por ejemplo, el cálculo de la creatinina se realiza en base a la cuestión de depuración o la fórmula de Schwartz o la fórmula de depuración de Schwartz, la cual se basa principalmente en la talla y el nivel de creatinina. Entonces es uno de los puntos diferenciales en cuanto al rifle en adultos. Después una herramienta que nos establece daño renal agudo modificado para niños. Depende mucho del crecimiento somático, evidentemente, y la colocación mediante la clasificación a cualquier niño con depuración por abajo de 35 mililitros por minuto por 1.72 metro cuadrado. Es decir, en cualquier niño que caiga por abajo de esta depuración se clasifica como daño renal o insuficiencia renal aguda en base a riesgo, daño o falla. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el establecimiento ponderal de niño nos va a marcar la pauta para establecerlo como diagnóstico y clasificación de la insuficiencia. Las limitaciones, evidentemente, los cambios de riesgo, lesión y falla se definen por cambios en el aclaramiento de creatinina estimado o bien en los cambios en la producción de orina, que es muy subjetivo. Y el otro punto es en cuanto a un verdadero reto en cuanto no se conoce la creatinina de los niños ni la talla previa en los niños. Por ende, entra con mucho mayor dificultad para establecer el contexto de la falla renal. En cuanto a la clasificación por CADIGO, nos establece que hay falla renal de creatinina cuando hay un incremento de la misma mayor de 3 miligramos por decilitro de su basal dentro de las primeras 48 horas. Incremento de la creatinina 1.5 veces más veces de la basal dentro de los primeros 7 días y volumen urinario por abajo de 0.5 mililitros por kilo por hora dentro de las primeras 6 horas de que se presenta falla renal. Muy bien. La incidencia y la prevalencia de la enfermedad renal aguda en niños se desconoce debido a la debilidad de los consensos en la definición de los estudios publicados. Por lo tanto, la prevalencia es un problema en cuanto a la estadística en nuestro país y en los países latinoamericanos, no así en los Estados Unidos, donde tiene una incidencia y prevalencia registradas. Evidentemente, como ya mencioné, hay una debilidad en los estudios publicados y más enfocados en la definición. Desde ahí parte la dificultad para establecer una epidemiología correcta.
un análisis retrospectivo de datos de codificación hospitalaria en un gran conjunto de datos multicéntrico en Estados Unidos de 2.644.273 niños hospitalizados se reveló una tasa de 3.9 por cada 1.000 niños hospitalizados pediátricos en riesgo. En la UTIP más o menos se encuentra una prevalencia hasta del 26.9% en pacientes moderadamente enfermos y 11.6% en pacientes críticamente enfermos. En niños, en una corte neonatal de 2022 se encontró hasta una prevalencia del 30%, que también aquí es un punto a considerar debido a que los niños en esta etapa de edad no tienen datos claros de insuficiencia en cuanto a creatinina y en cuanto a volumen. La clasificación se establece como prerrenal, renal y posrenal desde el punto de vista etiológico. La prerrenal consiste principalmente en una hipoperfusión debido a hipovolemia, hemorragia o sepsis, mientras que en la renal hay un daño estructural renal por la prolongación de hipoperfusión, sepsis, toxinas, nefrotoxinas o enfermedades glomerulares. Desde el punto de vista posrenal hay una obstrucción del... En cuanto al cuadro clínico, es fundamental considerar que muchos de los pacientes pueden presentar edema como primera manifestación, ausencia en la producción de la orina, o también pueden presentarse manifestaciones como hematuria microscópica, macroscópica e hipertensión, básicamente. Factores etiológicos que predisponen principalmente este punto de cuadro clínico, como son los antecedentes de choque hipovolémico ya sea hemorrágico o por una simple evacuaciones diarreicas. La sepsis misma nos puede llevar a un establecimiento de hipoperfusión renal que nos lleva consecuentemente a insuficiencia renal y por último infecciones graves, por ejemplo como el streptococo, donde está asociada la hematuria macroscópica, microscópica e hipertensión arterial, que por ende nos pueden llevar a ser insuficiencia renal aguda. En cuanto a la sospecha de insuficiencia renal aguda, tenemos este algoritmo dentro del abordaje. Primer punto, la historia clínica es fundamental. Examen físico, perfil bioquímico y un examen general de orina que es importantísimo. De ahí partimos a 3 puntos fundamentales que son, por ejemplo, si el paciente presentaba diarrea, vómito o hemorragia, hipotensión, bradicardia, la relación creatinina mayor de 20, la osmolaridad urinaria mayor de 500 y un FeNA menor del 1% nos puede llevar a pensar en sospecha de insuficiencia renal aguda prerrenal, es decir, aquel que donde está comprometido el flujo renal a nivel de la arteria renal aferente. Y obviamente estos pacientes requieren de una rehidratación profunda para poder llevar a cabo valorar si el paciente tiene diuresis. Si es así, una vez que se corrigieron los datos presentados, entonces el paciente se encuentra en un estado de recuperación. Si a pesar de la rehidratación y oligura persistente, podemos llevar a considerar diuréticos que nos llevan a un punto de recuperación o bien a establecer ya como un daño intrínseco debido a una prolongación de la hipoperfusión a nivel tisular. En este contexto nos lleva a una sobrecarga hídrica, hipertensión que hay que considerar en estos pacientes, pero hay que considerar también la administración de drogas, quimioterapia, afección sistémica como es el caso de sepsis, choque séptico, etc. Y generalmente en este rubro, en este punto de daño renal intrínseco puede haber ya una proteinuria presente, la osmolaridad urinaria está menor de 350 y la fracción excretoria de sodio está mayor de 2. Aquí hay que sospechar insuficiencia renal aguda ya intrínseca o renal. Cuando pasa eso hay que valorar considerablemente una biopsia y mantener el fluido de líquidos y electrolíticos, así como la corrección para llevar a cabo una corrección. Si el paciente, a pesar de estas medidas terapéuticas, no responde, puede haber una sobrecarga de volumen, edema agudo pulmonar, acidosis metabólica descompensada y alteraciones hidroatléticas como la hipercalemia, como la hipocalcemia, hiperfosfatemia,
e incluso la hiponatremia por sobrecarga hídrica. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos aspectos a considerar. Y hay que considerar en estos pacientes la posibilidad de diálisis. Por otro lado, la historia de infecciones urinarias de vías recurrentes, historia de cálculos, alteración del chorro urinario, vejiga aumentada, nos hace sospechar en una insuficiencia renal aguda postrenal, y hay que realizar estudios de imagen para poder establecer una pronta. Evidentemente hay fases en la presentación de la insuficiencia renal aguda, como es la fase oligúrica, caracterizada por una oliguria variable o anuria, una sobrecarga de volumen importante, compromiso cardiorrespiratorio, edema agudo de pulmón, que se puede ver aquí en esta radiografía como hay una sobrecarga hídrica y una redistribución del líquido. Generalmente dura 2 semanas. Posteriormente, la instalación de una fase poliúrica en la que tenemos que tener cuidado. Los ácidos inician descenso y la fase poliúrica puede durar hasta 14 días, donde tenemos que tener mucho importante en cuenta la alteraciones hidroelectrolíticas como la hipercalemia, donde se presenta una onda T alta en tienda que suele verse en derivaciones precordiales, aumento de la duración del QRS, prolongación del intervalo PR y ausencia de la onda P. Nos lleva a este punto donde desde el punto de vista de imagen podemos ver las características que anteriormente. Fundamental la monitorización del paciente. Es fundamental la monitorización continua de la creatinina, principalmente en pacientes que han tenido una cirugía cardíaca reciente o bien como un tratamiento de malignidad, o estar también al tanto de las alteraciones desde el punto de vista fisiopatológico que conllevan alteraciones hidroquímicas como son del sodio y potasio. Evidentemente, en este contexto es fundamental llevar a cabo la monitorización continua, que, como ya mencionamos, pues puede ser un fenómeno muy variable en relación en este contexto. En cuanto al diagnóstico, una vez que establecemos la creatinina, pues podemos ver los niveles de la misma más o menos normales en diferentes grupos de edad. Por ejemplo, en recién nacidos varía de 0.3 miligramos por decilitro, en los bebés lactantes de 0.2 a 0.4, en niños preescolares, escolares de 0.3 a 0.7, de adolescentes de 0.5 miligramos por decilitro. Y un niño puede tener la creatinina de 0.4 y ser normal alta. Depende de qué, de que la evolución de un niño de 0.2 miligramos por decilitro se eleva a 0.4, ya perdió el 50% de la función. El gran problema con la creatinina es que no tenemos de manera clara cómo se comporta, cómo estaba su creatinina previa al evento en el cual estamos haciendo el diagnóstico. Puede ser que el niño llegue con 0.4 y en ese momento consideramos que está dentro de lo normal, pero si el niño tenía 0.2 miligramos por decilitro previamente y se elevó a 0.4 en el evento en el que se ingresa a urgencias, pues obviamente se habla con 70%. Hay otros marcadores bioquímicos como son el ENGAL, N-nitrina, KIM, interleucina 8 y cistatina, que ahondarnos en cada uno de ellos. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, hay estudios muy concretos en relación a este camino de los biomarcadores, sin embargo no es el momento. En cuanto a la ENGAL, es una lipocaína que nos lleva a un diagnóstico preciso y predictivo en cuanto a la función renal. Por ejemplo, en este grupo de pacientes en los cuales se encontró que el ENGAL tenía una predicción mucho más rápida y precisa de la insuficiencia renal versus la creatinina, de tal manera que en este punto tenemos en negro cómo se elevó la creatinina, el ENGAL plasmático versus la creatinina en base a las horas postquirúrgicas de la intervención en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Vean ustedes cómo el ENGAL es un biomarcador importante desde las 0 horas hasta
las 12 horas después y casi 24 horas, hasta las 12 o 24 horas después de haberse realizado el evento quirúrgico. Sin embargo, el aspecto más importante dentro de las primeras 6 a 8 horas, sí podemos establecer que los pacientes pueden ser diagnosticados con insuficiencia renal de manera anticipada y establecer manejo terapéutico para que el paciente no llegue a más daño renal. Y esto conlleva, muy importante, a evitar una sobrecarga de volumen que por sí sola es una característica de mal pronóstico en los pacientes que están en terapia. Obviamente el ultrasonido en los pacientes con falla renal crónica es importante y documenta principalmente si hay 2 riñones en el paciente. Establecer la calidad del parénquima renal y tamaño, y cuando hay una etiología incierta es importante tenerlo, de tal manera que hay pacientes que pueden tener riñones pequeños y tener una insuficiencia renal crónica, pero al mismo tiempo sobreagregarse una insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, el ultrasonido es un factor importante dentro del abordaje de los pacientes con una terapia de manera global. En los pacientes con falla renal aguda puede haber una terapia de reemplazo renal en la que podemos ver que hay síntomas de urea, alteración metabólica y electrolítica sin respuesta a terapia, así como una sobrecarga hídrica. Hay hipertensión arterial sistémica, que son los aspectos fundamentales cuando abordamos un paciente con insuficiencia renal. ¿Cuál es la mejor modalidad? Eso lo vamos a discutir en otra plática. Por lo pronto vamos a enfocarnos en paciente críticamente enfermo que llega con falla renal aguda, síntomas de urea, alteraciones electrolíticas, así como edema agudo pulmonar e insuficiencia cardíaca. Tenemos pues que, sin embargo, estos hallazgos pueden ser tardíos ante una disfunción severa, que es un aspecto importante a considerar. La intervención temprana mejora la sobrevida de los pacientes, y una intervención temprana, pues ante una disfunción severa puede haber una sobrecarga hídrica de más del 20% que incrementa la mortalidad en los pacientes que ingresan al servicio de urgencias o terapia intensiva con el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Este aspecto es muy importante. Solo varios estudios demuestran que la sobrecarga de líquidos es un factor de riesgo independiente para la mortalidad de los pacientes pediátricos, de tal manera que de 150 niños con disfunción orgánica múltiple con apoyo avanzado se mostró mejoría de la sobrevida en pacientes con menor sobrecarga de líquidos una vez que se estableció la terapia de reemplazo renal continuo ambulatorio en terapia intensiva. Esto está publicado en esta referencia bibliográfica. Por otro lado, de 297 pacientes, la mortalidad incrementó, la mortalidad incrementó con incremento de la sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen por sí sola lleva más del 20% de mortalidad en el 66% de los casos, y del 10 al 20% de mortalidad en el 43% de los casos. Menor al 10% si la sobrecarga es menor al 10%. Entonces, cuando hay sobrecarga hídrica, tenemos que mayor del 20%, mortalidad del 66%. Del 10 al 20% sobrecarga hídrica, mortalidad del 43%, y menor del 10% solamente una mortalidad en terapia intensiva o servicio de urgencias de un 20%. Se encuentra en esta referencia bibliográfica. En el 2007, el Colegio Americano de Medicina de Crítica establece que los neonatos y los niños deben someterse a terapia de reemplazo renal continuo temprano para evitar la sobrecarga de volumen y por ende evitar la mortalidad. Aquí está la fórmula para calcular la sobrecarga hídrica en los pacientes que se encuentran críticamente enfermos con. Y por último, establecer lo que es la angina renal una vez que tenemos el paciente con falla renal aguda, que son la escala de requerimientos del ventilador, especialmente el volumen de estado, 15% sobrecarga de hídricos, disminución del gasto urinaria sin respuesta a diuréticos y una elevación del Bundle más del 100%. Esto nos lleva a pensar que el paciente se encuentra en una angina renal y por lo tanto va a requerir terapia de reemplazo renal urgente.